7 de la tarde ya con 16 minutos. Vamos con un tema que ha sido el que de alguna manera ha marcado también esta jornada, porque a un 6% cayó la aprobación del presidente Sebastián Piñera, según la última encuesta CEP. Para hablar de este tema ya nos acompaña acá en el estudio Ricardo González, el coordinador del área de opinión del CEP. Ricardo, bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos con lo que se plantea ahí en el enunciado de esta entrevista. ¿Cómo se interpreta este 6% del presidente Sebastián Piñera? Histórico. Sí, es por lejos la peor evaluación que ha tenido un presidente en los 30 años de mediciones del Centro de Estudios Públicos y, bueno, desde el retorno a la democracia, por cierto. Una de las variables más importantes asociadas a esta mala evaluación es, por cierto, el manejo que ha hecho de la crisis. La encuesta revela que hay 8 de cada 10 chilenos que desaprueba, que cree que ha hecho muy mal la gestión de la crisis. Y eso es uno de los elementos principales detrás de esto. Por cierto, hay otros elementos relacionados con las percepciones económicas que ya se venían cayendo. De hecho, las expectativas económicas ya venían mal ya a mediados del año pasado y que, por cierto, después del estallido social se fueron acentuando. Hoy día las percepciones sobre la situación económica del país son muy negativas y hacia adelante también lo son. ¿Y por qué la figura del presidente Piñera es tan golpeada con este 6% de aprobación en circunstancias que si uno mira, por ejemplo, otro acápite de la encuesta, por ejemplo, los problemas de los chilenos son los mismos de los últimos años en varias encuestas? No ha cambiado el panorama finalmente. Bueno, sí, ha cambiado el panorama bastante. Estamos hablando, hay estallido social, pero ¿dónde hay le aprieta el zapato a la gente es más o menos el mismo? Pensiones, claro, problemas de salud, problemas de educación. Exacto. Pero a esto se suma los problemas ocasionados por la crisis social. Estamos hablando de la violencia en las calles, los saqueos. También vemos que en la misma encuesta mostraba que hay una percepción muy negativa del actuar de Carabineros también, cuya confianza también declinó bastante en la última encuesta. También hay personas que... Porque esta evaluación negativa también es parte de sus propios adherentes, de las personas identificadas con la centro-derecha, también desaprueban la labor del presidente. Muchos de ellos quieren más mano dura, quieren que, por ejemplo, que Carabineros utilice medios disuasivos para repeler las manifestaciones, y eso es algo que también ha sido muy criticado en el último mes en particular, que fue donde se recogieron los datos de la encuesta. Y apelando a la serie histórica de la encuesta CEP, cuando un presidente de la República toca tan abajo, ¿repunta en algún minuto o llegó al fondo y ahí se va a quedar? Sí, en general repuntan. Esto pasa en todos lados, o sea, no digo que la crisis social ni mucho menos, sino que más bien la aprobación presidencial tiende a seguir ciclos. En un principio la evaluación tiende a ser relativamente alta, hay una especie, le llamamos la luna de miel, ¿no es cierto? Un periodo que dura unos 4 o 6 meses y en la medida en que el gobierno se instala, en que la oposición le da cierto tiempo para posicionarse e instalarse en el gobierno, luego empieza la discusión de los temas y ahí la aprobación empieza a caer, y luego ya hacia el final del mandato, ya cuando la atención está centrada más bien en las elecciones, en los candidatos y en otros temas, la evaluación tiende a subir. Ha pasado en general en todas las otras administraciones que más o menos en estas fechas se sitúan los puntos más bajos de la evaluación. Ahora, claramente la historia no necesariamente significa que esto haya pasado a que vuelva a pasar, digamos. Todo me parece está más bien atado a lo que pase con la nueva Constitución, el proceso constituyente y en general cómo se dé esa salida institucional al proceso. Y de acuerdo a las múltiples preguntas que plantea la encuesta CEP y más allá de la aprobación del presidente, ¿hay algo bueno de este gobierno que se refleje en esa encuesta? Yo diría que más bueno que el gobierno hay ciertas percepciones relacionadas con la población que son muy buenas. Y que claro, nosotros miramos la desconfianza, que es muy alta y que es negativa, la evaluación presidencial, que es negativa, pero hay elementos súper positivos detrás en esta encuesta que están en la ciudadanía. Por ejemplo, que 2/3 de la población apoye la democracia y que quiera democracia hoy día más que nunca, porque vemos que esta percepción subió respecto a hace 2 años. Llegó a 64%. Exacto. Sí. Ese 74% que quiere y que insiste en que la democracia es la mejor forma de gobierno, a pesar de todos los problemas que tenemos, es una cosa muy positiva. O sea, nadie aquí quiere una dictadura, nadie quiere un gobierno autoritario, ni mucho menos, que era lo que planteaban en las alternativas a esa pregunta. Y lo segundo, que es muy positivo también, es que la ciudadanía demanda líderes que privilegien los acuerdos. Ya sabemos cuáles son los problemas, tú mismo lo planteabas en un principio. O sea, las pensiones siguen siendo los problemas. Hoy día más que nunca la encuesta mostraba que 2 de cada 3 chilenos insisten que las pensiones es el problema al que el gobierno debería dedicar su mayor esfuerzo, y luego, con distancia, le siguen salud y educación. Los mismos problemas que ya sabemos que teníamos desde antes, pero ya producto de la crisis social y de las manifestaciones dijimos ya, basta. Por favor, pónganse de acuerdo, resuelvan de una vez por todas estos problemas que tenemos desde hace mucho tiempo, y en parte
en parte la solución a esos problemas, la población entienden están relacionados con la nueva Constitución. ¿Y qué pasa con las figuras políticas? Porque vemos el desglose y finalmente todos han sido golpeados de alguna u otra manera, algunos han caído más de 10 o 20 puntos. ¿Cómo están las cosas hoy día? ¿Se puede anticipar un escenario de un mejor futuro para alguien? Antes se decía, bueno, Joaquín Lavín lleva la delantera por lejos para ser candidato presidencial. Hoy día eso no es tan claro. Bueno, sigue todavía, a pesar de que su evaluación positiva cae y cae bastante, como lideraba en la evaluación positiva por distancia a mediados del año pasado. Entonces, claro, cae mucho, pero sigue liderando la opción. Ahora, claro, todas las evaluaciones positivas caen, de todos los líderes que nosotros consultamos. Estamos hablando de 30 líderes políticos. O sea, eso jamás lo habíamos observado en ninguna medición del CEP. Lo que quiere decir esto, obviamente, es que hay un castigo transversal a los líderes de oposición y de gobierno, que, de nuevo, en este mismo intento de que no están logrando los acuerdos, en que seguimos todavía en los problemas, las manifestaciones siguen porque los problemas no están resueltos. Entonces, hay un llamado de atención de parte de la ciudadanía. Y, por cierto, también, otra cosa que notábamos en la misma encuesta es que hay rabia. 50% de la población está enojada y ese porcentaje creció un poco respecto desde el inicio de la crisis, donde había un 46% que se declaraba como enojado. Y esa declaración de rabia, ¿por qué? Porque de nuevo ha pasado tiempo y desde que iniciaron las manifestaciones y todavía los problemas no se resuelven. ¿Qué pasa con los alcaldes? Hace algún tiempo hablábamos de la alcaldización de la política, siguen apareciendo los alcaldes bien arriba, pero con un bajo porcentaje de popularidad. ¿Eso será reversible en el futuro? ¿Qué dice la experiencia? Yo creo que en particular el momento que registramos en diciembre de 2019 es un momento muy, muy negativo. Es de esperar que si el proceso constituyente y la nueva constitución, que además 2/3 de la población en la encuesta dice aprobar, le da una salida institucional a esto, es de esperar que esas percepciones más negativas, esas emociones negativas que hoy día predominan en la población, se disipen y por lo tanto existan mejores percepciones hacia adelante en general, en evaluaciones de liderazgos políticos, por ejemplo, también en percepciones respecto a cómo están funcionando las cosas en general. Y respecto de los personajes también cabe destacar que viene el proceso del plebiscito, viene el plebiscito a finales de abril. Aquí van a haber campañas, van a haber liderazgos a favor y en contra de la nueva Constitución y esa va a ser una plataforma muy importante para cualquier liderazgo, no solamente los alcaldes, sino que también otros líderes políticos que pretendan situarse como referente en esta discusión, con miras, por cierto, a una elección presidencial. ¿Y por qué creen que la democracia sale tan fortalecida como concepto en circunstancias que la encuesta muestra en casi todas sus páginas de que la gente nos cree en el país, cree que a Chile le va mal, que le va a ir mal en 5 años más y que el país va por mal camino, definitivamente? Sí, claro. Es contradictorio de alguna manera, ¿no? Es que no tanto. Por un lado, hay una percepción negativa del momento actual, y eso es lo que se expresa a través de la desconfianza de las instituciones, mala evaluación de la situación económica del país y mala evaluación de la política, de los líderes políticos y del gobierno. Pero al mismo tiempo, hacia adelante, hay un optimismo que es relativamente moderado. Vemos que, por ejemplo, hay un 56% que cree que la nueva Constitución va a ayudar en algo a resolver los problemas y por eso creo que es importante que ese proceso se realice bien, más allá de los resultados que se obtengan en el plebiscito de abril. Y por otro lado también la manifestación en algún sentido es parte de un ejercicio normal de democracia. O sea, no perdamos de vista eso, que pese a la violencia que ha habido en algunas manifestaciones, también hay manifestantes pacíficos que demandan, que ponen en la mesa estos temas, los pensiones, salud, educación, que son los temas que a la gente más le importan, y por lo tanto de alguna manera sienten que eso es parte de cómo funciona una democracia normal. Si al final el problema esencial acá es que los partidos políticos, que son los llamados a ser el vaso comunicante entre la población y la institucionalidad para procesar esas demandas, hoy día está roto. Y está roto porque la población no confía en los partidos políticos. Entonces, quizás lo que también está demandando a las personas son otras vías de participación. Y, por ejemplo, también en una de las preguntas que hicimos en la encuesta estaba esto de cuáles eran las posibles soluciones que podían haber a la crisis. Y, claro, se mencionaba la nueva Constitución, se mencionaban también cambios legales, reformas estructurales, y también se mencionaban cabildos, se mencionaba escuchar.
había una demanda importante por escuchar, por ser escuchados, precisamente porque quienes son llamados a escuchar, los líderes políticos, los partidos políticos, hoy día no lo están haciendo de acuerdo a la ciudadanía, no se están procesando esas demandas y por lo tanto existe esta demanda por la nueva Constitución y el plebiscito asociado a eso, como una forma de participación más directa. Claro, pero también se ve que la gente le está poniendo muchas fichas o quizás muchas expectativas a la Constitución. Aparece ahí en la cápita que la gente cree que con nueva Constitución se van a solucionar muchos de los problemas que aparecen como prioritarios, como es educación, claro, salud, pensiones, delincuencia. Claro. Y eso, bueno, eso también está por verse. O sea, hay que ver cuál va a ser el resultado del plebiscito en abril y cómo se va dando la discusión hacia adelante. Este es un proceso largo, va a durar cerca de 2 años. Entonces, es de esperar que si ese proceso empieza a darse, de a poco se vayan discutiendo esas políticas relacionadas con los problemas que son los problemas principales que aquejan a las personas desde hace mucho tiempo. Pese a todas las cifras negras que entrega la CEP, que no es para nada alentadora respecto al futuro de Chile, una de las que me sorprendió es que el 61% piensa que Chile está estancado, pero en otras encuestas ha estado más estancado todavía. O sea, la gente percibe que este no es un mal momento versus otros años. Hay una percepción más negativa, que no es estancamiento en esa pregunta, sino que es en decadencia. Y hay personas que sostienen, esta pregunta la venimos haciendo desde el año 90, y la percepción de que estamos como país en decadencia es la más alta en 30 años. Entonces, estamos viviendo un momento particularmente sombrío en la situación actual del país en general, en todas sus dimensiones. No obstante, como decía, hay algunos signos positivos, como esta adhesión a la democracia, que es la más alta que hemos medido en los últimos 10 años. También está esta percepción todavía más alta, 78%, dice que por favor los políticos se privilegien los acuerdos, que se pongan de acuerdo para poder solucionar los problemas que aquejan a las personas. ¿Y hoy día en quién están confiando los chilenos? ¿Qué es lo que refleja la encuesta? Porque claro, aparecen por ejemplo las radios con una alta valoración, claro, pero una valoración alta dentro de lo poco que tienen todas finalmente. Claro, porque también es cierto de que la evaluación, la confianza se ha desplomado en todas las instituciones políticas, también están las iglesias, los medios de comunicación, y eso en general ha caído. Y eso también es parte del proceso normal de modernización. O sea, hay una generación de ciudadanos que son muy educados, que también demandan mucho más de los medios, demandan mucho más de las instituciones, y estas instituciones no han ido a la par de esas demandas. Entonces, en algún sentido, ellos son más cínicos y, por lo tanto, como esas instituciones no han sabido responder a esas nuevas expectativas de estos nuevos ciudadanos, que son mucho más educados, que además crecieron en el contexto de afluencia material más importante en la historia de nuestro país. Entonces, hay que considerar eso, que el país ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años y hoy día enfrentamos problemas de país desarrollado y las instituciones no han dado el ancho, y parte del proceso en el que estamos hoy día es en cambiar esas instituciones para enfrentar esas nuevas demandas. Y esto también muestra una sociedad poco informada. Te lo pregunto porque la encuesta CEP muestra también que lo que más valora la gente a la hora de informarse es, por ejemplo, las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, y eso es peligroso. Podría serlo como no serlo. Porque el 28% decía que... Sí, exacto. Porque 28% confía en las redes sociales, porque detrás de las redes sociales pueden estar personas que conocen, por cierto, y claro, si la información proviene de mi mamá, de mis hermanos, de mis amigos, probablemente puedo tender a confiar más en esa información que si proviene de otras personas, porque también ha habido una crítica, y lo vimos sobre todo posteriormente al estallido social, a qué era lo que mostraban los medios, si mostraban lo que estaba pasando en las calles o no. Y claro, y eso particularmente le ha golpeado a la televisión, cuya confianza cayó bastante en el último tiempo. Y claro, eso también podría ser peligroso, podría no serlo, en caso en que pensemos que los medios más tradicionales no estén mostrando información que las personas juzguen como relevante. Eso me parece de todas maneras un fenómeno muy interesante de investigar hacia adelante. Y respecto a las movilizaciones, ¿le sorprendió la alta cifra de apoyo que tienen las movilizaciones que han habido a partir del 18 de octubre en el país? No, yo creo que no hubo tanta sorpresa. Nosotros esperábamos una cifra relativamente alta, y es muy similar a la cifra de personas que apoyan la nueva Constitución. Entonces, son más o menos 2/3 de la población adulta. Pero acá, Ricardo, lo que me sorprendió a mí es que el 70% dice que no ha participado en ninguna marcha, sí, y el 68% dice que no tocó la cacerola. Claro. Sin embargo, hay como un apoyo silencioso a la causa, finalmente. Claro, porque sabemos que participar en una manifestación requiere recursos, requiere tiempo, requiere además coordinación con otras personas. En general, sabemos que aquí hay una gradiente clara de edad. Las personas más jóvenes son las que tienden a participar con más entusiasmo de estos distintos tipos de manifestaciones. Las personas
personas mayores de edad tienden a no hacerlo, pero las personas mayores de edad sufren los mismos problemas y si los jóvenes son los que están de alguna manera representando las demandas que tienen los mayores, por supuesto que pueden adherir al movimiento como un todo. Ricardo, te agradecemos la gentileza de venir a Canal 24 Horas. La otra encuesta es la próxima CEP. ¿Cuánto queda? No, queda un tiempo largo todavía. Un semestre por lo menos. Sí, queda un tiempo largo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Chao, buenas tardes.